Son las 8:14 de la mañana, continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día de martes. Hoy obviamente queremos seguir comentando un tema que nos ha abocado, diría, desde hace años, desde antes de que existiera este órgano, y que es el devenir de la Convención Constitucional. Bueno, hay varios temas que tratar. Obviamente el tema de lo que está ocurriendo con el informe del sistema político es un tema relevante, pero no es el único. A esta hora de la mañana queremos saludar al cientista político, académico de la Universidad Diego Portales e investigador asociado al Centro de Estudios Interculturales Indígenas, Claudio Fuentes. Claudio, buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Claudio, espero que tú también. Bueno, entremos en materia. ¿De qué laya es lo que ocurrió el viernes con el informe del sistema político? ¿Es un problema técnico? ¿Es un problema de incompetencia de los integrantes de la comisión? ¿O en realidad la dificultad radica en otra parte? No, a ver, lo que pasó fue que efectivamente se había construido un acuerdo de cierta estructura de poder, que si quiere después la describimos, y que durante el día anterior a la presentación al Pleno se presentan indicaciones que son contradictorias con ese acuerdo. Y por lo tanto, eso fue desfigurando la presentación de esas ideas matrices y que derivó en que al llegar al día vieron que, por ejemplo, habían algunas propuestas que eran contradictorias con lo que era la matriz básica de lo que ya se había conversado durante 3, 4 semanas. Por lo tanto, eso fue lo que llevó a que se sugiriera votarlo en contra para llegar a un acuerdo. Básicamente lo que refleja es que todavía no había un acuerdo sustantivo en algunos ámbitos cruciales de cómo va a ser la arquitectura institucional del sistema político. Ujú. ¿Qué tan grave es que se haya rechazado el informe? O sea, las interpretaciones van desde que fue lo más responsable que se pudo haber hecho y que es más que comprensible que en un proceso como este haya que ponerse y volver a ponerse de acuerdo hasta que esta es una nueva expresión de que la convención lo está haciendo todo mal y que no está cumpliendo con las expectativas, en fin. No, yo creo que fue razonable el retirar el proyecto. ¿Por qué? Porque en el caso del sistema político, de esta definición, de esta estructura, tú requieres tener una visión coherente del todo. Si empiezas a aprobar parte por parte, puedes llegar al resultado de que termine una cosa muy contradictoria. Por lo tanto, se requería tener un acuerdo previo. No es como en derechos, el capítulo de derechos sociales. En derechos sociales tú puedes aprobar vivienda, no sé, salud, educación, y no necesariamente, no sé, lo que diga de derechos de agua, que también se podría hacer, va a tener, o sea, puede ser revisado independientemente. Acá no, porque las partes afectan al todo. Si tú, por ejemplo, apruebas los poderes del presidente y después apruebas otros poderes contradictorios del legislativo, entra en conflicto. Entonces, eso es lo que se tiene que evitar. Y por lo tanto, yo encuentro razonable el haberlo sacado, discutido de nuevo, darle coherencia. Te pongo un ejemplo. En algunas partes del texto se habla de consejo territorial, que es como una segunda cámara. Y en otras partes del texto se habla de cámara territorial. O sea, ya la palabra, habían contradicciones y no se entendía de qué estabas hablando. Ujú. Claudio, ¿es posible llegar a un acuerdo intermedio en materias como, por ejemplo, la segunda cámara? ¿Es posible crear algo que esté a medio camino entre una cosa o la otra? ¿O más bien hay circunstancias en las cuales la confusión radica precisamente en tratar de conciliar lo irreconciliable? Ya, mira, te explico. Hay bastante acuerdo en lo siguiente. Primero, que sea un sistema presidencial. Se desachó que sea parlamentario, que sea semipresidencial, va a ser presidencial. Uno va a elegir al presidente
y en paralelo al Congreso. Eso va a mantenerse. Segundo, hay acuerdo en darle más poderes a una Cámara que se va a llamar Cámara Plurinacional, que es la Cámara Política de mayor representación, ¿ya? Es como la Cámara de Diputados, algo así. Eh, esa Cámara de 205 integrantes, se señala en el texto, va a ser la Cámara donde se va a producir y discutir la ley. Eh, hay acuerdo en reducir los quórums de aprobación legislativa, que hoy día hay quórum muy alto, de 2/3 a veces en la ley, se van a reducir. Hay acuerdo en eliminar las leyes orgánicas constitucionales también. Entonces hay una serie ya de acuerdos preestablecidos. Donde están las dudas, yo creo que son en dos ámbitos. El primero es lo que tú planteas. Uno, ¿qué rol va a cumplir esa segunda cámara? Porque están de acuerdo en que haya dos cámaras. Esa idea de que eliminar la segunda cámara ya no voló, y por lo tanto se va a crear una segunda cámara. Entonces la duda es, ¿qué poderes tiene? Entonces hay un sector que dice no, tiene que tener muchos poderes para poder contrapesar a esta cámara política, y otros que dicen no, que tenga poderes acotados regionales. Esa es la tensión. En general, hay tres modelos de sistemas políticos y estructura. Uno, que sea unicameral, ya hay presidencialismos unicamerales. Otro, que sea bicameral, con lo que se llama espejo, que haga lo mismo una cámara y otra cámara, que es lo que tenemos hoy día. Y otro que se llame bicameralismo asimétrico, es decir, que exista una cámara que hace la ley y otra cámara que es revisora para algunos proyectos o que tiene funciones particulares, por ejemplo, nombramientos, o por ejemplo, aprobar el presupuesto de la nación. Esa estructura asimétrica de poderes a veces funciona, y en varios países funciona, países bien desarrollados. Alemania, por ejemplo, tiene una estructura de esa naturaleza, y por lo tanto yo creo que se va a ir evolucionando ahí, hacia allá. Y eso es lo que seguramente se va a instalar como acuerdo político. Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con Claudio Fuentes. Claudio, bueno, como analista político también te pregunto, porque una opción sería hacer toda esta entrevista en torno a lo que está pasando dentro, pero creo que lo que está pasando alrededor de la convención de repente es tan relevante para el resultado final como lo que está ocurriendo puertas adentro. Y te lo digo porque desde el principio de la convención y en este tipo de discusiones aparece con especial claridad. eh, Hay una cierta corriente mediática bastante poderosa que trata de ejercer una suerte de tutela intelectual sobre la convención, ¿no? Que la Comisión de Venecia dijo esto, que el experto tanto le recomienda a la convención que haga las cosas bien y no mal. eh, Casi te diría yo como una suerte de, no sé cómo decirlo, pero como de tutela académica, ¿no? Cuando un alumno no le está yendo muy bien en el colegio y va con un profesor a reforzamiento, ¿no? Te quería preguntar la opinión respecto a esto, porque evidentemente instala para un cierto sector de la opinión pública de que habría una suerte de, permíteme una palabra quizás un poco exagerada, pero de interdicción técnica o intelectual de la convención, bueno, que tiene que responder a aquellos que están fuera y que son los que evidentemente saben, ¿no? ¿Cuál es tu análisis ya más de carácter político respecto a ese cuadro que tiende a construirse? No, yo creo que efectivamente, yo comparto tu análisis, ¿eh? En la medida en que se va acortando el tiempo, se van estableciendo acuerdos. Recuerda tú que ya hay más de 80 artículos aprobados, que son 135 incisos o partes de artículos que han sido votados y aprobados para el borrador. Entonces, en la medida en que tú avanzas en eso, y de hecho estamos en el momento crítico, a fines de abril se debería tener el primer borrador, y yo creo que lo van a tener. O sea, yo creo que van a tener un primer borrador. En la medida en que avanza eso, yo creo que surgen estos ruidos respecto de lo que tú dices de generar, hay mucha, sobre todo el establishment, hay mucha preocupación, los sectores más conservadores respecto de estos temas. Entonces, por ejemplo, lo más evidente fue
el caso de ahora, de la semana pasada, de poner una tercera opción en la papeleta, que ya no sea apruebo o rechazo, sino que sea eh, una tercera opción de que el Congreso apruebe algo. Esa, esa, esa solución primero tendría que pasar por el Congreso, porque se tiene que cambiar la Constitución para cambiar la papeleta a dos vías, a dos alternativas. Y lo segundo es que genera lo opuesto a lo que ellos quieren. Es decir, cuando tú tienes tres alternativas, es un incentivo para no llegar a acuerdos, ¿ya? Por lo tanto, si tú tienes dos, apruebo o rechazo, tú buscas llegar a acuerdos para tender a resolver y buscar la posibilidad de un apruebo. Y por lo tanto, yo creo que son vías para tratar de ponerle barreras al trabajo de la convención y generalmente esto viene de grupos o sectores que no tienen mucha influencia en lo que está pasando en la convención. Ya, o sea, siempre partiendo del supuesto que la discrepancia técnica es legítima, pero entonces uno podría decir que aquí hay buena parte de defensa de intereses precedentes disfrazados de argumentos técnicos. Totalmente. O sea, mira, al escribir una constitución, yo creo que no hay muchos argumentos, o sea, los argumentos técnicos son políticos, o sea, porque todo es Mm. político en la constitución y por lo tanto, cualquier aspecto específico que tú plantees tiene una repercusión política muy importante. El tener una o dos cámaras, el tener jueces inamovibles o no, todas esas discusiones son de carácter político, porque van a tener un impacto político muy relevante en el futuro. Sí. Claudio, una pregunta que tiene que ver más con el funcionamiento interno de la convención, a la que con información a la que hemos tenido acceso conversando con convencionales y asesores. Hay una cuestión que no es mala de por sí, pero que es la siguiente. La convención está trabajando a una gran velocidad. Están teniendo muchas sesiones de comisión prácticamente todos los días, 4 plenos a la semana, incluyendo el día sábado, lo cual se traduce en un comprensible agotamiento de personas que no son superhéroes, sino que son humanos igual que tú y que yo. Por el otro lado, esa velocidad exige una metodología de negociación que ya no discute artículos en específico, sino que discute grupos completos o fardos completos, ¿no? Lo cual entre otras cosas, termina traduciéndose en que cada vez hay menos espacio para que la ciudadanía, las organizaciones sociales puedan interactuar con los convencionales. Es decir, en nombre del cumplimiento del objetivo en el plazo establecido, hay una suerte de concentración extrema de los convencionales en función del objetivo, lo cual, como tú sabes, tiene sus virtudes y defectos. ¿Qué decir sobre esto, no? Especialmente cuando se trataba de una constitución que, entre otras cosas, era parte de un proceso que había ofrecido participación amplia. Termino con esto, ¿ah? Una de las maneras de sesionar más eficientes de la convención, y uno lo ve en las transmisiones, es que se dice, ahora vamos a votar el artículo 68.13, por decir algo. Bueno, salvo quienes tienen la minuta encima de la mesa, nadie tiene idea en qué consiste el artículo 68.13 y el número no nos dice nada, ¿no? ¿Tú mirabas sobre eso? Ya, tú colocas un tema súper importante. El modelo y el diseño de la convención estableció etapas. Y yo creo que tuvo un momento y una etapa de participación ciudadana, de inclusión de ideas, etcétera, que fue desde el mes de octubre hasta el mes de principios de febrero. Después entra en esta vorágine en donde el ideal de la deliberación pausada, ciudadana, amplia, se acaba. O sea, yo creo que efectivamente entran en una vorágine de sacar artículos, de intentar cumplir con los plazos y es muy difícil el seguimiento en ese sentido. Entra en una cosa deliberativa propia de cualquier proceso constituyente en donde, y de hecho después, 40 de los convencionales se van a concentrar el próximo mes, perdón, el mes de mayo, en lo que se llama la Comisión de Armonización. O sea, se hace todavía más acotada la discusión
a tratar de darle coherencia al texto conjunto y después va a volver al Pleno. Entonces, efectivamente, yo creo que hay menos, en esta etapa, menos participación ciudadana. Ahora, yo creo que tú tocas un punto al final que es bien clave. La convención y el proceso constituyente requería, y yo creo que ese fue una de las falencias del proceso, requería un acompañamiento educativo que por los medios de comunicación en general no han otorgado. Por ejemplo, el ejemplo que tú diste, vamos a votar el artículo 13, número inciso, ya primero nadie sabe lo que es un inciso, entonces ya partiendo por ahí ya estamos Sí. mal. Pero, ¿qué es lo que se requirió? Se requirió un acompañamiento en donde por ejemplo, en el streaming que se está dando, exista alguien que vaya comentando, es como la relatoría de fútbol, en donde vaya comentando la jugada y diga qué O que en el pasó. generador de caracteres se explique de qué se trata el artículo que se va a votar, claro, por último. Exactamente, o sea, que vaya educando sobre lo que está pasando, de modo, porque la transparencia se entendió como poner una cámara y dejar que la gente hablara, así como los convencionales hablan, y claro, eso tienes que acompañarlo por procesos educativos. Yo creo que, por ejemplo, la televisión pública, a mi juicio, debió tener una señal dedicada, con explicación, no solamente mostrar lo que está pasando, sino que es enseñar sobre lo que está. Porque también esto es una enseñanza sobre cómo deliberar, cómo se discute, por qué 2/3. O sea, hay una serie de preguntas asociadas al proceso que hubiese sido súper interesante acompañar como un proceso de educación cívica en sí mismo. Bueno, es un gran tema el de la convención, es bueno tratar de explicarlo desde todas las perspectivas posibles. Efectivamente es un proceso complejo y eso es lo que hay que entender, ¿eh? Hay que tener también una cierta resiliencia respecto a este proceso al cual pedirle perfección es un poco inadecuado, porque evidentemente se trata de un proceso fundante, inédito, en el que están ocurriendo muchas cosas por primera vez y eso es parte también de lo apasionante que tiene. Hemos conversado esta mañana con Claudio Fuentes. Claudio, muchas gracias como siempre con la Radio Universidad de Chile por tu gentileza y nos encontramos próximamente. Gracias a ustedes. ¿Eh? Chao. Que estés muy bien. Son las 8:32, vamos a hacer un breve alto y continuamos en la Radio Universidad de Chile y en la red de Radio Frecuencia.